Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo como en cada en vivo, como en cada enseñanza desde Buenos Aires, Argentina, en esta mañana fría. Hoy es una mañana, la verdad que bastante fría, no vi cuántos grados se está haciendo, pero es una mañana fría, nublada, muy nublada. Parece que se viene la lluvia en cualquier momento, pero yo creo que no va a llover. Así que bueno, transmitiendo aquí como siempre, para traer una nueva enseñanza desde el corazón del Señor, directo a mi corazón, y desde mi corazón, directo para el corazón de ustedes. Es palabra del Señor transmitida directamente para ustedes. En cada enseñanza que trato de transmitirles a ustedes, que el Padre me ha transmitido a mí y que yo intento transmitírselas a ustedes para que puedan tener palabra fresca del Padre de las luces, del Señor de los espíritus, como está dicho en el libro de Enoc. Así que bueno, hoy voy a hablar de la tercera parte, básicamente, de las mujeres. Hoy titulé el en vivo Las mujeres de Corinto, que va a ser la enseñanza con el que se va a cerrar estas 3 capítulos donde estuvimos hablando sobre las mujeres, sobre qué pueden hacer las mujeres, qué no hacen, si Pablo, el autor de 1 Corintios 14, de 1 Timoteo 2, si Pablo realmente permitía hablar a las mujeres, si no, si podían profetizar. Bueno, este interminable debate que suele haber con estos pasajes de Pablo. Bueno, hemos estado viendo en estos 2 en vivos anteriores y hoy lo vamos a terminar con este en vivo. Vamos a terminar la enseñanza. Les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube titulado Camino de Justicia. Ahí van alojados todas nuestras enseñanzas. Hay un montón de enseñanzas para que vayan a ver. Hay ciertas series en nuestro playlist, como por ejemplo La Ley de Dios, donde hablo sobre la verdadera ley de Dios, que es la justicia. Hay otro playlist sobre enseñanzas de Proverbios. Hay un playlist hermoso sobre toda la vida de Abraham, que está dividida en 8 enseñanzas. Una enseñanza hermosa sobre la vida de Abraham. Y bueno, y hoy vamos a concluir sobre las mujeres, si la mujer puede hablar, si no, si puede profetizar, si se tiene que callar, si se tiene que someter al hombre. Bueno, en nuestro canal de YouTube están las primeras 2 partes. Hablando sobre esto, y bueno, y hoy vamos a concluir esta enseñanza hablando sobre lo que hablamos en los otros 2 anteriores en vivo, puntualmente sobre 1 Timoteo 2 y 1 Corintios 14, versículos 34 y 35. Es lo que hemos estado viendo. En el vivo anterior les mostré un estudio sobre esa cita basada en textos antiguos que me pareció muy, muy interesante. Pero bueno, vimos también vimos 1 Corintios 12, también algo de los capítulos 11 también y 12, y vimos un texto del libro Contrapión de Josefus, el famosísimo historiador Josefus, donde pudimos ver desde distintos ángulos estos pasajes de Pablo. Así que bueno, hoy vamos a continuar con el enfoque en 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35, pero vamos a ver un dato muy interesante que estoy seguro que nunca lo escuchaste, que nunca lo pudiste leer, que nunca, quizás en tu sinagoga, como me gusta decirle a las iglesias, como le llaman los cristianos, estoy segurísimo que nunca tu pastor te lo dijo, tu líder, tu sacerdote o lo que sea, de donde sea que asistes. Seguro que nunca lo escuchaste y me parece muy interesante. Entonces,
El Montgomery New Testament es una traducción del Nuevo Testamento completo del griego al inglés. Y dentro de esta traducción, que se llama el Montgomery New Testament, hay una traducción muy interesante del versículo 34 de 1 Corintios 14 que estamos viendo desde hace 2 enseñanzas. Me parece muy interesante, importantísimo. Y ahora se las voy a leer, traducido directamente del inglés al castellano. Dice: ustedes los corintios dicen que las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Pero lo extremadamente interesante de esta versión del Montgomery es que dice, ustedes los corintios dicen. O sea, Pablo se ubica en tercera persona, no es él el que está diciendo ustedes las mujeres callen, no, él se ubica como tercera persona diciendo ustedes los corintios dicen. Y que coincide con todo lo que vimos en las 2 enseñanzas anteriores, de que Pablo en realidad no estaba en contra, no predicaba, no hablaba en contra de que la mujer hablara en la congregación, de que la mujer profetizara, de que la mujer... No, para nada que no. Y es muy interesante. Entonces, se los vuelvo a repetir. Versículo 34 de 1 Corintios 14, en Montgomery New Testament. Se los vuelvo a repetir porque es muy interesante. Ustedes los corintios dicen, hablando Pablo, por supuesto, ustedes los corintios dicen que las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y nos cambia totalmente el panorama de versículos 34 y 35 de 1 Corintios 14. Completamente nos cambia el panorama. De acuerdo con lo expresado en dicha traducción, en las que les acabo de leer, cuando Pablo escribió los versículos 36 y 37 de 1 Corintios 14, él estaba corrigiendo la enseñanza de los corintios, y no estaba hablando, él expresándose por voluntad propia, él estaba corrigiendo la enseñanza de los corintios, expresadas en los versículos 34 y 35. Cambia radicalmente y ordenándoles que se abstuvieran de enseñar que la mujer debía callar en la congregación. Esto toma un sentido totalmente opuesto en lo que te enseñan en las religiones, las sinagogas, tu pastor, tu líder. Cambia radicalmente y coincide con toda la carta de 1 Corintios, y también con la primera carta a Timoteo. Esto tiene, total lógica con lo que Pablo enseña. Fíjate que Pablo comienza con una reprensión en el versículo 36, como reprendiendo a los corintios por afirmar que en los versículos 34 y 35 las mujeres debían callar en las congregaciones. O sea, casa perfecto. Dice, ¿acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? Fíjense cómo Pablo reprende a los corintios. ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Y lo que les estoy leyendo ahora es el versículo 36 de la Nueva Versión Internacional. Pero fíjate cómo tiene un sentido perfecto y exacto. Es Pablo reprendiendo a los corintios y no Pablo hablando por motus propio. Pareciera que cuando dice únicos, Pablo se refiere a los hombres, lo que tendría total sentido con la reprimenda. Ciertamente, dichas palabras pueden entenderse en el sentido de que Pablo condena lo afirmado en los versículos 34 y 35, y que dichas palabras no son suyas ni reflejan su punto de vista, su manera de pensar, sino más bien la opinión de los corintios, que Pablo pasa a refutar en el versículo 36. Tiene total lógica. Y el versículo 37 nos dice,
si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto les escribo es mandato del Señor. Nuevamente hablando de la nueva versión internacional. 1 Corintios 14, versículo 37. En otras palabras, Pablo les estaría diciendo, hagan lo que les mando, no os enseñen doctrinas falsas concernientes a las mujeres y su participación en la iglesia. Si esto es así, entonces los versículos 34 y 35, Pablo no se opone a que las mujeres hablen en la iglesia, sino todo lo contrario. O sea, toma pieza tras pieza y ve uniéndolas y te vas a dar cuenta que tiene total sentido. Pero suponiendo que encontráramos algún texto en la ley de Moisés, suponiendo que encontráramos algún texto que respaldara lo dicho en el versículo 34, Pablo se estaría contradiciendo a sí mismo, volviendo a la suposición de que los versículos 34 y 35 figuran como pensamientos del propio Pablo. Cuando Pablo en 1 Corintios 14, versículo 34 dice, como también la ley lo dice, de hacer referencia al canon, indudablemente se refiere a la ley de Moisés, lo que muchos erróneamente llaman la Torá, lo que muchos erróneamente llaman la Torá. Pero bueno, en estos pasajes a continuación, Pablo también se refiere a la ley de Moisés. Veamos lo que Pablo nos dice al respecto, vamos a analizarlo. Romanos 3, versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, sin las obras religiosas que hoy te enseñan las religiones. Sin las obras de la ley, entre paréntesis de Moisés. Siempre lo agrego para que quede claro cuando la Escritura, en este caso Pablo, cuando se está refiriendo a la ley de Moisés, que no es la ley de Dios, como te enseñan los judaicos. No. Por algo se llama la ley de Moisés, por algo Jesús le llamaba la ley de Moisés, por algo Pedro le decía la ley de Moisés, Pablo le decía la ley de Moisés, Juan le decía la ley de Moisés. Es la ley de Moisés, no es la ley de Dios. Que haya salido de Dios la ley no significa que sea la ley original de Dios, y eso lo vimos en el estudio que hicimos, la ley de Dios, que está aquí arriba en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Ahí hay una miniserie que son 9 capítulos, si mal no recuerdo, hablando sobre la ley de Dios, que ahí te desmenucé cuál es la verdadera ley de Dios. Sigamos. Pablo, Romanos 6, versículo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque el pecado ya no tiene poder. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, te dice Pablo. O sea, ya no está bajo la ley. O claramente no está hablando de la ley de Dios. Está hablando de la ley de Moisés. Pues ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 8, versículo 1 y 2, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, para los que son hijos, para los que han nacido de nuevo, no para cualquiera. No para cualquier perejil, como decimos acá en Argentina. No, para los que han nacido de nuevo. Para los que les fue hecha la circuncisión del corazón. Para los que tienen la mente renovada de Cristo. Para los que nacieron de nuevo, básicamente. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es que nacieron de nuevo. Porque la ley del Espíritu, dice Pablo, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. O sea, de la ley de Moisés. Por más que muchos pongan el grito en el cielo, está hablando de la ley de Moisés, la ley del pecado y de la muerte. Y para confirmarlo, tienes que ir a leer 2 Corintios 3. En 2 Corintios 3 se lo dice clarito Pablo, cuando habla del ministerio de muerte y condenación. Vamos a Gálatas 3. Para entender todo esto de la ley de Dios, la ley de Moisés, el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio arónico levítico, los pactos,
hay un trío que es fundamental. Hebreos, Romanos y Gálatas. Es un trío fundamental. Poder tener el entendimiento que el Señor, mediante su Espíritu, te dé el entendimiento de esos 3 libros, son fundamentales. Y Gálatas 3 es uno de los capítulos más importantes. Si no es el más importante, quizás. Junto por ahí con Hebreos 7. Gálatas 3 es fundamental. Vamos a leer del versículo 10 al 13. Dice Pablo, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, de la ley de Moisés, están bajo maldición. Y te recuerdo que los 10 mandamientos pertenecen a la ley de Moisés. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Lo mismo que te dice Santiago. El que cumpliere todo, pero errara en un solo mandamiento, en una sola ley, se hace culpable de todas. Y los dundos quieren seguir con la ley de Moisés. Nadie pudo cumplir la ley de Moisés. Nadie. El propio Pedro lo dice en Hechos 15. ¿Por qué queréis poner sobre nosotros un yugo que ni nosotros ni nuestros padres han podido cumplir? Pedro no pudo cumplir la ley de Moisés, Pablo no pudo cumplir la ley de Moisés, Juan no pudo cumplir la ley de Moisés, Abraham, Moisés, Noé, ¿y tú la vas a cumplir? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Lo que te acabo de decir, lo mismo que dice Santiago, pues tienes que cumplir todos los 613 mandamientos, más los 10 del monte Sinaí. Si hay uno solo que no cumples, te haces culpable. Versículo 11. Y que por la ley, entre paréntesis, de Moisés, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, está más que claro, porque el justo por la fe vivirá. Y por si todavía no te quedó claro, en el versículo 2 empieza, y la ley no es de fe. Y la ley no es de fe. Y en Romanos 14, 23, si mal no recuerdo, te dice Pablo, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, sálganse por favor de una vez por todas de la ley de Moisés. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. De eso constaba la ley de Moisés, de hacer para vivir. Mas el justo por la fe vivirá. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De la maldición de la ley de Dios? No, de la maldición de la ley de Moisés, que no es la misma. Por eso en Hebreos 7 te dice, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya un cambio de ley. Y muchos no, porque la ley de Moisés es la ley de Dios. ¿Y entonces qué cambio de ley hubo? ¿De qué cambio de ley me habla Hebreos 7? ¿Cuál fue la ley que caducó, por así decirlo, y cuál es la nueva ley vigente? No hay. Son dos, la de Moisés y la de Dios. Si la de Moisés fuera la de Dios, tendríamos una sola ley. ¿Y cuál sería el cambio de ley del cual habla Hebreos 7? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Vamos a Gálatas 4, versículos del 4 al 7, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Resulta que Jesús vino a redimir a los que estaban bajo la ley y ahora vamos a seguir con la misma ley. No tiene ninguna lógica. No tiene ningún sentido. Para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, si sigues bajo la ley, entre paréntesis, de Moisés, no eres hijo.
eres esclavo. Todo Gálatas 4 te lo explica. Cuando te habla de Sara, de Agar, de la Jerusalén terrenal, la celestial. Por eso te dije hace un momento la importancia de estos 3 libros para poder entender todo este meollo. Hebreos, Gálatas y Romanos. Es fundamental. Gálatas 5. No, perdón. Seguimos en Gálatas 4, versículos 6 y 7. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué clama? ¿Jehová? No, Abba Padre. Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios y coheredero con Cristo. Ahora sí, Gálatas 5, versículo 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, entre paréntesis de Moisés. O sea, entonces queda claro que la ley de Moisés es opuesta a la fe y a la gracia. O sea, está claro. Ahora, volviendo a 1 Corintios 14, versículo 34, después de todo lo que vimos que Pablo mismo dice acerca de la ley, entre paréntesis de Moisés, ¿crees que se basaría Pablo en las obras de la ley para argumentar un mensaje destinado a la iglesia de Corinto? ¿Por qué? Fíjate que la expresión no están bajo la ley. Es la expresión declarada por Pablo, por el mismo Pablo. ¿Cómo apelar contra ella? Pablo también luchó contra los fanáticos religiosos de su época, cuando quisieron tratar de imponer los requisitos de la ley mosaica, no de la ley de Dios, de la ley de Moisés y la tradición oral sobre los creyentes de Cristo. Estos versículos no podrían representar las palabras inspiradas de Pablo. ¿Por qué? La razón es que no hay nada escrito en el canon de la Escritura en la que Pablo podría haber citado esos versos en apoyo de esa declaración. No hay nada. Y en el caso de que sí hubiera con qué apoyarse en la ley, repito, entraría en contradicción con la permisión de la oración y el profetizar para las mujeres en 1 Corintios 11 que vimos en las 2 enseñanzas anteriores. O sea, habría contradicción. Entonces, es evidente, por lo tanto, que los versículos 34 y 35 de 1 Corintios 14 no se refieren a las Escrituras cuando emplean la expresión como también la ley lo dice. O sea, no se refiere a la ley escrita, porque no hay nada de qué agarrarse, sino que se refiere a las tradiciones rabínicas y judaizantes prevalecientes en esa época. Si no, encontraríamos algo escrito, y no lo hay. Otro asunto para tener en cuenta, determinante, es que Pablo, a lo largo de toda la epístola a los Corintios, cada vez que busca trazar un paralelo con la ley y los profetas, cita la referencia. O sea, dice, porque escrito está, dice Pablo. Veamos, vamos a verlo, te lo voy a mostrar. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo acá está citando Isaías 29. Pablo cita claramente de dónde está hablando. Seguimos en 1 Corintios 1, versículos 30 y 31, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito,
El que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo cita Jeremías 9. O sea, Pablo es conciso cuando cita, o sea, habla de la escritura la cual está citando. Primera de Corintios 2, versículo 9, dice, antes bien, como está escrito, y va a la referencia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo cita Isaías 64. O sea, el orden de Pablo es preciso. Primera de Corintios 3, versículo 19, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues, escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Pablo citando Job 5. Seguimos en 1 Corintios. 1 Corintios 9, versículos 8 y 9. Dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Dice Pablo. Porque en la ley de Moisés está escrito. Y acá te lo remarca. En la ley de Moisés está escrito. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Qué escritura está citando Pablo? Deuteronomio 25. Primera de Corintios 10, versículo 7. Hay un montón de ejemplos. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Pablo citando Éxodo 32, el famoso capítulo del becerro de oro, en el monte Sinaí, en el monte de Horeb. Y hay más ejemplos. Primera de Corintios 14, versículo 21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Pablo refiriéndose a Isaías 28. Perdón. Primera de Corintios 15, versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Pablo citando Génesis 2. Entonces, cada vez que Pablo, lo vemos claramente, es innegable, cada vez que Pablo traza una comparación con la ley y los profetas, cita el texto para que quede evidenciado, mencionando la palabra escrito. Escrito está en todas las citas, excepto en 1 Corintios 14, versículos 34 y 35. En este versículo simplemente se afirma como también la ley lo dice, pero no cita textualmente ninguna escritura. No hace referencia a dónde está escrito o citar la fuente de tal prohibición en forma textual, como lo hacen todos los pasajes que hemos visto recién. Tampoco aclara en sus palabras si se refiere a la ley escrita, o a las tradiciones judías o culturales de esa época, que solían ser aceptadas como adiciones a la ley judía y eran consideradas por muchos como parte de la misma ley escrita, incluso por muchos judíos que llegaban a ser parte de la iglesia e insistían en seguir cumpliendo la ley de Moisés, algo a lo cual Pablo y el mismísimo Jesucristo siempre se opusieron. Ahora vamos a analizar esto. En el capítulo 14 de 1 Corintios, aparte del versículo 34, hay otras dos órdenes de callar de Pablo. Vamos a verlas. Vamos a leer versículos del 28 al 30. Dice Pablo, y si no hay otro intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Versículo 30, y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. 2 veces Pablo hablando calle.
El hecho notable de ambos pasajes es que a la persona a quien se le dice es una persona del sexo masculino. Y aun cuando alguien quisiera argumentar que el uso del género masculino en estos versículos es inclusivo, esa palabra que está tan de moda, por lo menos acá en Argentina, el punto al cual estoy yendo no le afecta. De ser así, Pablo manda a callar tanto a mujeres como a hombres. Esta sola observación muestra que Pablo no ha señalado solo a las mujeres para que guarden silencio. Pablo no era un misógino, como creen muchos. Y por si acaso, las tres palabras usadas en los tres versículos distintos, versículo 28, versículo 30, versículo 34, es la misma. Para que no haya error de no, porque Pablo no quiso decir eso, quiso decir otra cosa, no. Las tres veces que Pablo manda a callar, versículo 28, 30 y 34, es la misma palabra, es la palabra griega 4601, sigao, que significa guardar silencio. Para que no haya ningún error de interpretación. Entonces, cuando miramos el cuadro completo y mantenemos presentes los otros dos versículos en los cuales Pablo pide a la iglesia que callen, es obvio que la orden para que las mujeres callen no contradice su introducción, digamos, en 1 Corintios 11. Está bien claro, las mujeres pueden realmente participar en el culto público, orando y profetizando. Y sin embargo, ellas, junto con los hombres, deben callar en aquellas instancias cuando se preserva mejor el orden por medio del silencio. Pero no es un pedido exclusivo para las mujeres. No es un pedido exclusivamente para las mujeres. Si Pablo en el versículo 34 manda a las mujeres a estar sujetas, está hablando de las mujeres casadas en relación con sus maridos y no a los hombres en general. No a la mujer en relación con los hombres en general, sino a las mujeres en relación con sus maridos, con sus esposos. Y esto te lo mostré con las escrituras en la enseñanza pasada, en la enseñanza que titulé No permito a la mujer enseñar. Para poder comprender el significado de sujeción que utiliza Pablo, tenemos que analizar un poco más profundo. Volvamos al pasaje principal de esta enseñanza. Vamos a leer nuevamente 1 Corintios 14, el versículo 34, donde dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, dice. ¿No es cierto? Si nos vamos a la concordancia Strong o a la políglota, que más o menos es lo mismo, yo es la que uso, la políglota en línea, la palabra sujetas es la palabra griega 5293, hupotazo. La palabra griega hupotazo, que significa subordinar, en sujeción, obedecer reflexivamente. Muy bien. Veamos otros ejemplos en los cuales se usa la misma palabra griega hupotazo para trazar un hilo de comparación. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y acá no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la ley de Moisés. De la ley de Dios se está hablando acá. Ni tampoco pueden. O sea, dicho de otra manera, la carne se rebela contra la ley de Dios. Por eso no se sujetan a la ley de Dios. Y el Espíritu no se rebela contra la ley de Dios, porque el Señor es el Espíritu, está escrito, y claro, se sujeta a Dios. Está más que claro. Vamos ahora a Romanos 13, versículo 1, dice: sométase toda persona
a las autoridades superiores, el pasaje que tanto usaron 2020, 2021, 2022. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Te recuerdo que la palabra autoridades es la palabra griega 1849, exousia, que significa magistrado sobrehumano. No está hablando del policía, del vigilante, no. Magistrado sobrehumano, libertad. ¿Y qué dice la Escritura? Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Entonces, cuando habla de autoridades, habla de potestades superiores, de potestades angelicales puestas por Dios. No habla de autoridades humanas. Les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia, que es donde van alojados todos estos en vivos, van alojados ahí en el canal de YouTube. Por favor, vayan, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Ahí van a encontrar muchísimo material, inclusive las dos primeras partes de este estudio que estamos hablando sobre la mujer. Respecto a Pablo, lo que habla en 1 Corintios 14 y 1 de Timoteo 2, que lo estuvimos analizando en los dos videos anteriores. Entonces, Romanos 13, versículo 5 dice, siguiendo el análisis de la palabra sujetar, de la palabra griega hupotazo. Romanos 13, versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos a la exousia, como les expliqué de Romanos 13, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, dice Pablo. O sea, ya vimos 3 ejemplos que estar sujetos es algo necesario. Te lo estoy mostrando desde otra perspectiva, porque el mundo en el que vivimos tuerce todo, siempre va a torcer todo. Fundamentalmente la palabra, las escrituras, fundamentalmente. Vamos a ver un caso más. Te voy a mostrar un caso más sobre la palabra hupotazo. Te voy a mostrar una parte en 4 versículos donde la palabra hupotazo aparece 3 veces. Vamos a Efesios 5, versículos del 21 al 24. Dice, someteos, dice, hupotazo, unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén hupotazo a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está hupotazo a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, podemos ver que la mayoría de las personas hace foco en que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos según la conveniencia de cada parte. O sea, pero no veo a nadie escandalizarse, por ejemplo, en el someteos unos a otros, en el sujetaos unos a otros, o que la iglesia debe estar sujeta al Señor. Nadie alza la voz y pone el grito en el cielo por eso. No veo a nadie rasgarse las vestiduras cuando habla de ese tipo de sujeción. Esto hace que el significado de la palabra griega hupotazo tienda a distorsionarse. Lo que les hablaba recién, de que el mundo suele torcer las escrituras, suele torcer para llevarlo a conveniencia propia, para decir que lo que está escrito tiene otro significado. El significado de la palabra hupotazo, que tanto el mundo tiende a distorsionar, si tomamos en cuenta varios pasajes, la sumisión, la sujeción, es algo a lo que todos los creyentes, tanto hombres como mujeres, debiéramos practicar.
tengamos en cuenta que en un ambiente así es ideal para que la gracia del Señor pueda operar. El tema de jupotazo, de estar sujetos. Lo que pasa es que el mundo te lo va a torcer siempre. Estar sujetos, estar bajo el pie, estar... No es así. La sumisión no es solo hacia Dios y los demás. El individuo debe practicar la sujeción o disciplina propia, porque el dominio propio, como ya lo dije, y Jesús nos dejó un claro ejemplo al respecto. Si vamos a 1 Corintios 15, versículos 27-28, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Vemos las palabras jupotazo 3 veces, en 2 versículos. Versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén jupotazo, entonces también el Hijo mismo se jupotazo al que le jupotazo a Él todas las cosas, parece un trabalengua, para que Dios sea todo en todos. Nuevamente vemos la palabra jupotazo 3 veces. En el versículo 28 te dice que todas las cosas estarán jupotazo a Cristo, incluidos nosotros. Por lo que podemos ver que la palabra jupotazo no es una palabra despectiva, de no, está sujeto, no es una palabra despectiva o con la que alguien pueda sentirse en una condición de inferioridad. Es una palabra que nos vincula fuertemente con Jesús, con el Señor. Pero te vuelvo a repetir, el mundo siempre va a querer torcer la Escritura. Y luego la Escritura misma nos dice que el Hijo mismo se jupotazo al Padre, para que Dios sea todo en todos. Dicho de otra manera, para que todas las chispas que saltaron en su momento del altar vuelvan al altar de origen, de donde procedieron. Y eso ya lo voy a hablar en una próxima miniserie que voy a hacer. Entonces, Jesús mismo poniéndose como ejemplo. Al reflexionar sobre la actitud de Cristo, la sumisión se convierte en una actitud que cada creyente debería estar dispuesto a asumir en beneficio de los demás, en beneficio de su prójimo, en beneficio de los hermanos. Citar las palabras de Pablo para apoyar la sujeción de otra persona, sea mujer, esclavo o quien sea, es entender mal el mensaje que Pablo desea transmitir con el verbo jupotazo. La sujeción demostrada por el cielo fue completamente altruista. Filipenses 2, versículo del 5 al 8. ¿Qué mejor te puedo leer que esto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, como dice la Nueva Traducción Viviente, aunque era Dios, porque es lo mismo, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te vuelvo a repetir, la palabra griega jupotazo tiene que ser entendida en un contexto muy distinto al cual el mundo te la muestra, al cual las religiones mismas te la muestran. En resumen de estas 3 enseñanzas que vimos respecto a la mujer, no se puede afirmar que Pablo le negó a las mujeres el derecho a hablar en una congregación y mucho menos de ejercer sus dones espirituales o de liderazgo. Lo vimos claramente. De haberlo hecho,
lo hubiera dicho claramente y no hubiera hecho las afirmaciones que hizo en la carta, como pudimos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 11, que contradicen totalmente lo que las religiones enseñan que Pablo dijo en 1 Corintios 14. Si veis los versículos 34 y 35 como pensamientos genuinos de Pablo, se les ha dado una incorrecta interpretación, haciendo alusión en que el pedido de silencio fue exclusivo para las mujeres, cuando no fue así en el contexto profético. La mujer debe de estar sujeta a su marido, pero en general debemos de estar sujetos unos a otros. No es algo exclusivo de la mujer con el hombre, como ya te lo mostré, que en realidad habla del marido. Pero en realidad todos debemos estar sujetos unos a otros. Y si lo ves desde el punto de vista de la impresionante traducción que te mostré en el comienzo, del Montgomery New Testament, como personalmente creo que fue, el pensamiento de Pablo queda claro y evidenciado. Por lo tanto, la mujer no debe callar. La evidencia es, para mí, es más que suficiente. Es abrumadora. Pero poder haber analizado esta versión del Montgomery New Testament, o sea, las piezas se encajan perfectamente una con la otra. La mujer debe hablar, la mujer debe profetizar, la mujer debe ejercer sus dones espirituales al igual que los hombres. Bueno, para terminar, vamos a leer un poquito de los apócrifos, como hacemos siempre para terminar cada en vivo. Vamos a seguir con el libro de Jasar, o el libro del justo. Habíamos terminado el capítulo 12 en el último en vivo, y ahora vamos a comenzar con el capítulo 13, cuando Abraham deja Ur de los caldeos, donde ya hemos visto todo en los videos anteriores, donde reinaba Nimrod, cuando Nimrod lo agarró a Abraham y lo metió en el horno de fuego junto con Harán, su hermano mayor. Bueno, una historia impresionante. Versículo 1, capítulo 13. Y Taré, el padre de Abraham, que era ni más ni menos que el segundo de Nimrod, tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a Saraí, su nuera, la esposa de su hijo Abraham, y todas las almas de su casa, y fue con ellos desde Ur hasta la tierra de Canaán. Y ellos vinieron hasta la tierra de Harán y permanecieron allí, o sea, hicieron como una escala. Y esto lo conté, hablé de esto detenidamente y muy extensamente en la serie sobre la vida de Abraham que hice. Y permanecieron allí porque era extremadamente buena para pastar y suficientemente extensa para aquellos que los acompañaban. Y ahí el lugar Harán, donde pararon, rebautizaron el nombre de ese lugar. El nombre original de ese lugar era Ludor, pero lo rebautizaron como Harán en honor al hermano de Abraham que murió en el horno de fuego, que se llamaba Aram precisamente. Versículo 2. Y la gente de la tierra de Harán vio que Abraham era bueno y recto, o sea, era justo con el Todopoderoso y los hombres, y que el Señor, su Todopoderoso, estaba con él. Y alguna de la gente de la tierra de Canaán vinieron y se unieron a Abraham, y él les enseñó las instrucciones del Señor y sus caminos. ¿Qué camino? Camino de justicia. Se los he hablado hasta el hartazgo en la enseñanza que está aquí arriba en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, en la enseñanza el camino eterno.
se los he hablado hasta el hartazgo. Y esos hombres permanecieron con Abraham y su casa y se adhirieron a él. Y Abraham permaneció en la tierra 3 años. Y al término de 3 años, el Señor se le apareció a Abraham y él le dijo: yo soy el Señor, quien te sacó de Ur y te liberó de mano de todos tus enemigos. Por tanto, ahora, por lo tanto, tú oirás mi voz y guardarás mis mandamientos. ¿De qué mandamientos hablaba? ¿De los 10 mandamientos? No, claramente que no. Faltaban más de 430 años. No más de 400, menos, pero bueno. Pero claramente no estaba hablando de los 10 mandamientos. Porque los cristianos creen que los únicos mandamientos que existen son los 10 del monte Sinaí. Por tanto, guardarás mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Entonces, yo causaré que tus enemigos caigan delante de ti. Y yo multiplicaré tu cera como las estrellas del cielo. Y yo mandaré mi bendición sobre todas las obras de tus manos, y a ti no te faltará nada. Levántate ahora y toma a tu esposa y a todo lo que pertenece a ti y ve a la tierra de Canaán y permanece allí. Y allí seré para ti Elohim, el Señor, y yo te bendeciré. Y Abraham se levantó, tomó a su esposa y todo lo que pertenecía a él y se fue a la tierra de Canaán, como el Señor le había dicho. Y Abraham era de 50 años cuando él salió de Aram para Canaán. Estaba más o menos a mitad de camino, o quizás más cerca de Canaán que de Ur. Y Abraham vino a la tierra de Canaán y vivió en el medio de la ciudad, y allí plantó su tienda entre los hijos de Canaán, habitantes de la tierra. Y el Señor se le apareció a Abraham cuando él vino a la tierra de Canaán y le dijo a él: esta es la tierra que yo te di a ti y a tu cera después de ti para siempre. Y yo haré tu cera, tu descendencia, como las estrellas del cielo. Y yo daré a tu cera por herencia todas las tierras que ves. Era un pacto de tierra. Y Abraham edificó un altar en el lugar donde el Todopoderoso se le había aparecido, y Abraham invocó el nombre del Señor, el nombre del Yod-Kebake. ¿Qué nombre invocó Abraham? ¿El nombre de Jehová? No, el nombre de Jesús. Y en ese tiempo, al término de 3 años de Abraham vivir en la tierra de Canaán, en ese año Noé murió, cual era el año 58 de la vida de Abraham. Y todos los años de Noé, que Noé vivió, fueron 950 años y murió. Y Abraham vivió en la tierra de Canaán, él, su esposa, todo lo que pertenecía a él y todos los que lo acompañaban, junto con aquellos que se habían unido a él de la gente de la tierra. Pero Nacor, el hermano de Abraham, y Taré su padre, y Lot, el hijo de Harán, y todo lo perteneciente a ellos, vivieron en Harán. Pero me podés decir, ¿pero cómo? Si Lot se fue con Abraham. No, lo que pasa es que Abraham se fue y después volvió a Harán. Y ahí fue cuando fue con Lot. A ver. Versículo 11. Y en el 5.º año de Abraham vivir en la tierra de Canaán, la gente de Sodoma y Gomorra y todas las ciudades de la planicie se rebelaron contra el poder de Kedorlaomer, rey de Elam, porque todos los reyes de la planicie habían servido a Kedorlaomer por 12 años y le habían dado un impuesto anual, pero en aquellos días, en el año 13,
se rebelaron contra él. Está contándote lo mismo que te cuenta Génesis 14. Y en el 10º año de Abraham, vivir en la tierra de Canaán, hubo guerra entre Nimrod, que es Amrafel, rey de Shinar, y Kedorlaomer, rey de Elam. Y Nimrod vino a pelear contra Kedorlaomer y a someterlo. Alexei, ¿quién es Jehová para ti? Yo lo que te puedo asegurar que Jehová no es el nombre de Dios. Eso es lo que yo te puedo asegurar. Yo no estoy hablando de quién es Jehová o quién no es Jehová. Yo lo que te puedo asegurar que Jehová no es el nombre de Dios. Eso sí te lo puedo asegurar. Y es una enseñanza que está en nuestro canal de YouTube que se llama precisamente titulada Jehová. Y ahí explico extensamente por qué Jehová no es el nombre de Dios. Y lo explico con de muchas formas. O sea, hay muchas razones por el cual Jehová no es el nombre de Dios. Y ahí está extensamente explicado. Y en el 10º año de Abraham, vivir en la tierra de Canaán, hubo guerra entre Nimrod, Amrafel, rey de Shinar, y Kedorlaomer, rey de Elam. Y Nimrod vino a pelear contra Kedorlaomer y a someterlo. Porque Kedorlaomer era en ese tiempo uno de los príncipes de los ejércitos de Nimrod, al igual que el padre de Abraham, Taré, nada más que Taré era el príncipe de los príncipes. Taré era el segundo. O sea, venía Nimrod y después venía Taré, el padre de Abraham. Y cuando toda la gente de la torre fue dispersa, y aquellos que quedaron también fueron dispersos sobre la faz de la tierra, Kedorlaomer fue a la tierra de Elam y reinó sobre ella y se rebeló contra su amo. Elam, te recuerdo, que era hijo de Shem. O sea que Kedorlaomer, lo más seguro que sea descendiente de Shem. Lo más seguro. Y en aquellos días, cuando Nimrod vio que las ciudades de la planicie se habían rebelado, él vino con arrogancia y furia para hacer la guerra contra Kedorlaomer. Y Nimrod reunió a todos sus príncipes y a sus súbditos, alrededor de 700.000 hombres, y fue contra Kedorlaomer. Y Kedorlaomer salió para encontrarse con él con sus 5.000 hombres. Y ellos se prepararon para la batalla en el valle de Babel, que está entre Elam y Shinar. Y todos esos reyes pelearon allí, y Nimrod y su gente fueron golpeados delante de la gente de Kedorlaomer, y cayeron de los hombres de Nimrod 600.000 hombres, y Mardón, el hijo del rey, también cayó con ellos. El hijo nada más ni nada menos que de Nimrod, Mardón, que dicen que era peor que Nimrod. Bueno, amados hermanos, vamos a dar por concluido este en vivo del día de la fecha. Espero que haya sido de bendición y de edificación para todos ustedes. Les vuelvo a recordar que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube titulado Camino de Justicia. Ahí van a encontrar esta enseñanza. Más tarde la voy a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, y ahí van a poder encontrar las dos partes anteriores y muchísimas otras enseñanzas y demás cosas que van a poder encontrar ahí en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Va a quedar este en vivo, lo voy a estar subiendo durante el transcurso del día, y van a poder ver las dos primeras partes de esta enseñanza, que fue sobre las mujeres y su función dentro de la iglesia. Así que bueno, amados hermanos, sin nada más que decirles, me despido. Nos estamos viendo en una próxima enseñanza. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús, y hasta el próximo video.